Doctor Andrés Espinosa Fembar, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a usted y a los fieles oyentes de la hora de la verdad. Bueno, doctor Espinosa, créame que ya no sé cómo preguntarle, porque lo que se llamó reforma tributaria se ha llamado de tantas maneras, ahora se llama ley de financiación. Entonces, ¿sabe a qué me estoy refiriendo? A una ley Por que se está supuesto, preparando para la presentación ante el Congreso de la República, que para financiar o para mostrar solidaridad o para no sé qué demonios, pero hablamos de ese tema hasta donde se conoce, porque no se conoce en todos sus aspectos y en aspectos capitales. ¿Qué nos puede decir usted de esa o reforma tributaria o reforma financiera, reforma fiscal o ahora ley de financiación? Hágame el favor, ¿qué tiene para contarnos? podríamos ver esta reforma como una tragicomedia griega en tres actos, Fernando. Primer acto. En agosto del año pasado, el presidente Iván Duque anunció en un seminario sobre economía que una reforma tributaria en la era de pandemia que estaba viviendo el país sería un suicidio, especialmente para las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas. Ahora, unos días después, el presidente anunció la conformación de una comisión de expertos tributarios con el propósito que analizara el sistema tributario colombiano. Segundo acto, en febrero de este año, el Ministerio de Hacienda anunció su interés de vender un paquete accionario importante de ISA, la empresa, la joya, la corona de interconexión eléctrica, donde podría conseguir cerca de 14 billones de pesos, que es equivalente al promedio de las reformas tributarias de los últimos 10 años. El tercer acto sería el siguiente. Antes de Semana Santa, el gobierno anunció que habría una reforma tributaria mezclada con un proyecto de ingreso solidario y gasto social para hacerle frente a la pandemia. Ahora, este proyecto de reforma tributaria pretende conseguir cerca de 25 billones o 26 billones de pesos en recursos nuevos para el Estado. Esto ha generado una alarma, una alerta amarilla por parte del empresariado y del país nacional, porque consideran que una reforma de carácter coyuntural y no estructural no sería la mejor solución para estos momentos precisamente de pandemia. Cabe mencionar que en el proceso de generación de esta reforma, pues la Comisión de Expertos Tributarios presentó un informe donde consideraba que el sistema tributario colombiano era disfuncional, era inequitativo, era ineficiente y era sumamente complejo. Ahora bien, esta reforma no resuelve ninguno de estos problemas, sino que, a mi juicio, los agrava. En Colombia se requieren contadores, tributaristas, revisores fiscales, que trabajen durante cerca de 260 horas para hacer las 10 declaraciones que hay que hacer anualmente. En los países de la OCDE, de la cual Colombia es miembro, esta organización, los miembros de esta organización requieren cerca de 159 horas. Quiere decir que en Colombia se requiere más tiempo para hacerle frente a la complejidad del sistema tributario. Esta propuesta de reforma no resuelve los problemas de complejidad que tiene, por supuesto, nuestro sistema, que viene de mucho tiempo atrás, no es de esta administración, viene de atrás, pero sería una reforma para conseguir recursos coyunturales para hacerle frente a la pandemia, para convertir en permanente el gasto social, incluyendo el ingreso solidario adoptado por esta administración para hacerle frente a la pandemia entre los más vulnerables de la nación. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel empresarial, Fernando? Los empresarios enfrentan una carga tributaria de 71.2% de sus utilidades, de acuerdo con la OCDE, repartida entre impuesto de renta, cargas laborales
y unos impuestos antitécnicos, como son el 4 por mil y el impuesto de industria y comercio. Eso hace que la carga tributaria de las empresas que pagan impuestos en Colombia sea de las más elevadas de América Latina y del mundo. Y por supuesto, la más elevada entre los miembros de la OCDE. Repito, Colombia siendo uno de ellos. Esta reforma, esta propuesta, según se ha conocido, y todo parece indicar que hoy se presentaría o se radicaría en el Congreso esta propuesta, elevaría, por ejemplo, el impuesto al patrimonio del 1 al 3%. Esto realmente podría ser considerado confiscatorio, expropiatorio. ¿Por qué? Porque los rendimientos hoy día que tienen los patrimonios en Colombia son inferiores. Posiblemente en 10 años, con un impuesto de esta naturaleza, se confiscaría el 30% del patrimonio de las personas naturales. Además, la propuesta es convertirlo de temporal en permanente. Se suben también las cargas de las personas naturales en forma importante, inclusive hasta el 40%. Se mantiene el impuesto de 4 por mil, que vale la pena aclarar. La Comisión de Expertos Tributarios recomendó eliminarlo. Adicionalmente a eso, el ICA, el impuesto de industria y comercio, que es gravoso a nivel nacional y regional, que también fue, de acuerdo con el informe de los expertos tributarios, debía ser eliminado. En lugar de eliminarlo, se elimina o parcialmente o totalmente la deducibilidad que tendría contra el impuesto de renta, con lo cual la carga tributaria de las empresas podría subir por encima del 75% de sus utilidades. ¿Qué quiere esto decir, Fernando? Que esta propuesta de reforma no solamente mantiene la expropiación de las utilidades, porque al fin y al cabo, si a uno le quitan el 75% de las utilidades, no tiene fondos para invertir en su empresa o en su negocio, sino que además de eso iría detrás de los patrimonios de las personas naturales con un impuesto permanente y confiscatorio del 3%. Esto tendrá un impacto negativo sobre la inversión extranjera, sobre la inversión nacional, sobre el crecimiento, sobre la competitividad. Adicionalmente a eso, al mantener este impuesto de patrimonio de las personas naturales y por supuesto la carga contra las empresas a nivel productivo, se mantendría la doble tributación. Tributan las empresas y luego tributan los socios de estas empresas por los mismos recursos que ya pagaron impuestos. ¿Qué quiere esto decir? Que en Colombia es el único país del mundo donde tiene esta situación, que realmente es preocupante porque durante años las reformas tributarias trataron de desmontar la doble tributación porque son los elementos que más hace daño para la inversión productiva en Colombia. Nos quejamos que no hay inversión productiva, nos quejamos que tenemos una economía que no crece lo suficiente y hacemos una reforma tributaria en medio de la pandemia que el mismo presidente de la República el año pasado consideró que era un acto suicida. Realmente creo que esta es una reforma que tiene elementos que definitivamente harían más daño que bien, Fernando. Pero gravísimo, ¿no? Dice el presidente que sería un acto suicida y la presenta al Congreso. Entonces, que para supuestamente financiar el costo de la pandemia, pues no puede ser. No puede ser que esto se haga en estas circunstancias y que se sacrifique lo que es la dinámica de una sociedad, de una economía. La dinámica de una economía es el nacimiento, el desarrollo, el crecimiento de las empresas privadas que generan el empleo, que desarrollan los negocios en cuantos ellos son posibles. Pero si los hace imposible un sistema de tributación, estamos a puertas de una crisis sin precedentes, doctor Espinosa, del suicidio al que se refirió el presidente Duque. Tal vez se le olvidó, ¿no? Sí, sí, yo pensaría que tal vez es bueno recordar esas palabras porque pues, en agosto esa fue su opinión, ese fue su criterio. Le preocupaba entonces al presidente Duque el impacto que tendría sobre las pymes, pequeñas y medianas empresas, sobre la clase media. Pero es que estamos en pandemia. El anuncio que se hizo antes de Semana Santa, Fernando, fue precisamente en el momento en que llegaba la tercera ola de la pandemia.
Naturalmente que no parece que sea lo más oportuno, ni mucho menos, presentarle al país, naturalmente, un proyecto de zanahoria y garrote, donde el gobierno busca conseguir cerca de 25 billones de pesos, que en vez de fomentar el crecimiento y el empleo, podrían hacer exactamente lo contrario. Es que la oportunidad sí luce como la peor de todas. Entonces, pues yo creo que los empresarios sí tienen el derecho a alzar su voz. Mire, por ejemplo, lo que están diciendo las voces autorizadas gremiales del sector agropecuario. Algunos productos del sector agropecuario, de la canasta familiar, saldrían del régimen de exento, con lo cual se eliminaría la posibilidad de deducir los IVAs pagados aguas arriba, porque se convertirían en un costo y ese costo se traduciría en un aumento de los precios finales para algunos de los productos de la canasta familiar, como puede ser carnes, huevos y lácteos. El presidente ha dicho que no se va a gravar la canasta familiar. Perfecto. Pero con este sistema de echar atrás la deducibilidad que tienen estos productos, pues se aumenta el costo de producción y al aumentarse el costo de producción necesariamente se aumenta el precio al consumidor final. Entonces yo creo que esto va a golpear a todos, no solamente a la clase media, a los empresarios, sino también a las clases populares, porque definitivamente esta situación requiere un manejo distinto. Fíjese, verá que el gobierno se apartó en un 100% de las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios, donde había académicos americanos, europeos, inclusive académicos importantes de la Dirección de Impuestos de la OCDE, de la cual, repito, Colombia es miembro. Inclusive el informe está firmado por OCDE, DIAN, Ministerio de Hacienda. O sea, es un informe oficial del gobierno y estos organismos internacionales. Y la verdad, ellos recomiendan hacer una reforma de largo plazo, generar una comisión local donde se examine el sistema tributario que considera ineficaz, que considera que no es eficiente, que no es justo, para hacer unas reformas de largo aliento que toman tiempo. Yo sí creo que se necesita una reforma tributaria, pero no una reforma como esta para un tema coyuntural, porque si se llega a hacer de esta manera, el año entrante, el nuevo gobierno, porque habrá seguramente elecciones, por supuesto, a comienzos del año, pues habrá una nueva reforma tributaria y estaremos otra vez en que cada 2 años, en promedio, hay una nueva reforma tributaria. Esta sería la tercera intentona de reforma tributaria de este cuatrenio. No puede ser que esto sea así. Cada año, cada 2 años, reformas tributarias cambian las reglas de juego para los empresarios y hacen cada vez más difícil la vida económica de las personas naturales y de las empresas. Por eso genera tanta preocupación. ¿Para qué realmente, Fernando, si el gobierno quiere hacer las cosas bien, convoca una comisión de expertos y luego este informe que tiene elementos muy valiosos, como por ejemplo requiere, solicita, sugiere eliminar el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, sugiere eliminar el 4 por mil, que es un impuesto que está gravando todos los negocios, que es el impuesto que fomenta el uso del efectivo en Colombia porque cada transacción genera un 4 por mil, un impuesto automático. Ese impuesto hoy día vale cerca de 9 billones de pesos. Ha cogido mucho vuelo, es un impuesto temporal, primero el 2, luego el 4, luego pasó a ser permanente. Y este impuesto realmente grava todas las transacciones. Entonces, Colombia tiene un régimen complejo, muchos regímenes distintos, sectoriales, y además de eso unas tarifas elevadas en algunos casos que hace que la vida económica para las personas naturales y las empresas sea difícil. Adicionalmente a eso, pues han ido a cambiar el régimen tributario de las pensiones. Después de una vida de trabajo, un empleado lo que tiene derecho también es a retirarse con su pensión, pues también le van realmente a cargar la mano a lo que llaman las elevadas pensiones. Aquí conseguir una pensión es sumamente complejo, en cualquier país del mundo es automático, aquí realmente se ha vuelto sumamente difícil y solamente unos pocos privilegiados lo pueden hacer, pero realmente hay que establecer un sistema equitativo para las pensiones y no gravar las que se consideran altas pensiones por encima de 7 millones de pesos. Bueno, O sea, de esta y, reforma lo que se puede rescatar es que es inconveniente en este momento.
Y no hemos hablado, pero tendremos que hablar del impuesto al patrimonio y de lo que significa sobre los bienes inmuebles y sobre los bienes muebles, sobre el dinero en los bancos. Es una multiplicación gigantesca de los tributos actuales que los convierten prácticamente en confiscatorios, como usted lo ha dicho. Doctor Andrés Espinosa Fember, muchísimas gracias por estar otra vez en la hora de la verdad. Mil gracias, Fernando, y un saludo para todos. Bueno, queridos amigos,